Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Nuevamente, mi nombre es Gerardo Palma y estaremos dando inicio a esta webinar titulada Evaluación de caída de presión en válvulas mediante un análisis paramétrico con ANSYS CFD. Esta será una de las series de webinars que estarán presentándose a lo largo de este año. En esta ocasión estaremos empezando con este tema. Bien, esta será la agenda que se estará cubriendo en este lapso de aproximadamente 40-45 minutos. Estaremos hablando acerca de las generalidades del grupo SSC para todas aquellas personas que no nos conozcan. Probablemente muchos de ustedes ya tengan alguna reseña sobre nosotros, sin embargo vamos a platicar brevemente acerca de este punto. También hablaremos acerca de la evaluación de la caída de presión en válvulas mediante un análisis paramétrico con ANSYS CFD. Vamos a tener una presentación y vamos a hacer una demostración. Posteriormente tendremos nuestras conclusiones y nuestra sección de preguntas y respuestas. Debido al alcance del tiempo, bueno, pues ya dependiendo del tiempo restante, pues daremos respuesta a estas preguntas y en cuyo caso se contestarán vía correo electrónico. Bien. Nuevamente las generalidades, como les comentaba, la sesión tendrá una duración de aproximadamente 40 minutos. La sesión estará siendo grabada para posteriormente ustedes puedan revisarla si así lo desean en nuestro canal de YouTube. Les repito, el micrófono de los asistentes está inhabilitado, esto para interferir con el audio, y pueden realizar sus preguntas a través del chat. Les recuerdo, esta es una más de nuestra serie de webinars que se estarán presentando durante el año y pueden hacer el registro dentro de nuestra página de internet. Bien, ¿quiénes somos? Grupo SSC es una empresa mexicana fundada en 1990. Es pionera y líder en proveer soluciones integrales de ingeniería impulsadas en diseño y simulación para todo tipo de industria en México y Centroamérica. Es decir, nosotros ya tenemos cerca de 27 años trabajando. Entonces ya es un cierto tiempo con experiencia en la industria de la simulación y soluciones por computadora. Bien, ¿cuáles son los principales productos que comercializamos? Básicamente nos centramos en dos productos, uno que es de análisis por elemento finito y volumen finito, que es ANSYS, y además tenemos también, somos socios, el canal de distribución de Dassault Systems, distribuyendo lo que es CATIA. Bien. En Grupo SSC contamos con una serie de expertos de recurso humano con certificados en grados de doctores, maestría, ingeniería y en diferentes disciplinas como combustión, mecánica, matemáticas avanzadas, termodinámica, radiología, química, en fin, una serie de disciplinas, todos enfocados a brindar un servicio por medio del uso de estas herramientas que ya mencionábamos. Además, todos y cada uno de ellos cuentan con sus respectivas certificaciones como Channel Partner de ANSYS o bien de CATIA. Sin embargo, Grupo SSC no es la única empresa con la cual nos damos a conocer. También hace aproximadamente 13 años, Grupo SSC fundó el Instituto San Miguelense, una institución de nivel superior que tiene las carreras de diseño y comunicación visual, gestión empresarial, sistemas y desarrollo de software y mecánica con especialidad en diseño y simulación por computadora, todo orientado a estas herramientas como es ANSYS y CATIA. Bien, además de los niveles de licenciatura que ya comentábamos, también contamos con un diplomado en Ingeniería de Diseño y Simulación por Computadora, un diplomado en Dinámica de Fluidos Computacional y una especialidad en Diseño Mecánico. Todos estos programas están avalados
vaya, por el Instituto San Miguelense, pero también estamos incorporados a la Universidad de Guanajuato, de modo que todos los reconocimientos tienen validez oficial. Además, también recientemente se construyó lo que es el Parque Tecnológico, en donde se ha podido dar la vinculación y transferencia de tecnología con diferentes empresas y se ha buscado el acceso a fondos gubernamentales. Por ejemplo, tan solo en el año 2015 se tuvo la oportunidad de colaborar con la industria en 5 proyectos con ACID, PI, mientras que en el 2016 se tuvo por ahí una vinculación con 6 proyectos. Esperemos que en este año 2017 tener una respuesta también satisfactoria. Bien. Enfocándonos un poco más hacia la herramienta que vamos a estar trabajando el día de hoy, en este caso vamos a centrarnos en ANSYS. Comentaba que también somos distribuidores de CATIA, sin embargo ahorita vamos a centrarnos hacia capacidades de ANSYS. Para empezar, ANSYS lo podemos dividir básicamente en 3 ramas. Podemos hablar de una rama de dinámica de fluidos, donde tenemos una serie de productos, ANSYS Fluent, CFX, Polyflow, IcePack, tenemos mecánica estructural, donde tenemos ANSYS Mechanical, Autodyn, LS-Dyna, Encode. Hablamos de análisis electromagnéticos como ANSYS HFSS, Maxwell Designer, Red Hawk, etc. Bien, ¿qué capacidades tenemos con ANSYS en la mecánica estructural? Podemos hablar de que podemos realizar análisis explícitos, análisis de fractura, análisis lineal estático, armónicos, transitorios, mecanismos, rígidos, flexibles, contactos, análisis no lineales, acústicos, inestabilidades, etc. Como pueden ver, es una amplia gama de físicas, de modelos que podemos resolver dentro de la mecánica estructural. Además, dentro de las capacidades de CFD, también podemos realizar análisis como filtros o regiones porosos, modelaciones de gases, reacción y combustión, flujos laminares y turbulentos, maquinaria rotativa, análisis fluido-estructura, de flotación, transferencia de calor, flujos multifase, estados transitorios y estado estable. En fin, nuevamente, el campo es bastante amplio. Capacidades electromagnéticas. Podemos hablar de diseños de sistemas inalámbricos, simulación de sistemas y circuitos, formulación de full wave, diseño de electrónica de potencia, simulación de sistemas mecatrónicos, análisis de integridad de señal y potencia. Nuevamente, para no variar, podemos encontrarnos con una amplia gama de aplicaciones de estas ramas de las capacidades electromagnéticas. Bien, pues ya entrando un poco más en materia, ya una vez que platicamos acerca de los diferentes productos que manejamos, ANSYS y CATIA, nos centramos en ANSYS, hablamos de sus 3 ramas, estructural, dinámica de fluidos y electromagnetismo, pues ahora nos vamos a centrar aún más en CFD. En este caso, vamos a hablar de CFD. Vamos a hablar de CFD y la aplicación va a ser la evaluación de caída de presión en válvulas, pero además esto lo vamos a realizar por medio de un análisis paramétrico. Ahorita vamos a hablar más a detalle en cómo generar estos análisis paramétricos. Antes que nada, pues vamos a empezar con una definición de una válvula. Por ahí una válvula es un instrumento de regulación y control de fluidos, líquidos, etc. Esa es una definición muy simple. Sin embargo, también podemos decir que es un dispositivo mecánico con el cual se puede iniciar, detener o regular la circulación de líquidos o gases mediante una pieza móvil que abre, cierra u obstruye en forma parcial uno o más orificios o ductos o conductos. ¿Sí? Son definiciones bastante simples de una válvula y pues sin embargo, ¿por qué es importante este estudio? Bien, pues resulta que aquí hay una polémica. Frecuentemente se está buscando que estas válvulas
generen la menor caída de presión debido a, pues ahora sí que es la caída de presión está consumiendo energía. Sin embargo, también para los ingenieros de instrumentación, pues se requiere cierto nivel de caída de presión para tener un medio o la capacidad que tendrá el controlador de influir en el proceso y poder cambiar una variable controlada. Entonces, no es una cosa sencilla. Nosotros debemos de tener o mantener esas válvulas en un rango adecuado, pero ¿qué pasa si tan solo esas válvulas las tenemos completamente abiertas? Van a tener o van a generar cierta caída de presión. Pero ¿qué pasa conforme se empieza a regular el fluido, se empiezan a cerrar? Pues vamos a tener diferentes caídas de presión. Por lo tanto, el tratar de predecirlos, pues uno sería tener que entrar con mediciones experimentales. Sin embargo, si nosotros tenemos al alcance de nuestras manos una herramienta tan poderosa como es ANSYS CFD, podremos predecir cuál será el comportamiento de la presión en función del ángulo de cerrado, en función de qué tan abierta, qué tan cerrada está esta válvula. ¿Cuáles son esas causas de caída de presión? Bueno, la caída de presión en las válvulas ocurre debido a la resistencia del flujo, debido a la fricción, viscosidad, rugosidad y cambio de geometría. Con esto me refiero a cuando está completamente abierto, está parcialmente cerrada. Entonces, nuevamente, las caídas de presión incrementarán conforme se vaya cerrando. Por aquí tenemos algunas imágenes que indican diferentes posiciones del obstructor dentro de la válvula. Además, también la caída de presión va a depender de las características de flujo, para ser específicos, del nivel de turbulencia dentro de la válvula. Todo esto llegará a afectar el nivel de caída de presión. Para esto, bueno, pues un número característico, un número adimensional es el número de Reynolds para establecer el nivel o el grado de turbulencia que se estaría presentando dentro de la válvula. Bien. ¿Por qué vamos a recurrir a análisis paramétricos? Primero, los parámetros pueden ser utilizados como un conjunto de puntos, un conjunto de diseños, y nosotros los vamos a representar de manera tabular. Vamos a tener parámetros de entrada y parámetros de salida, los cuales van a estar dependiendo de los parámetros de entrada. Por ejemplo, aquí se nos muestra una imagen. ¿Qué es lo que nosotros tenemos? Aquí en la primera columna, donde aparece DP0, DP1, DP2, DP3. Lo que tenemos son diferentes puntos de diseño, y nosotros lo que vamos a proponer es una variación. En este caso es de una velocidad de entrada, y nosotros estamos calculando una presión de salida. Para esta webinar en particular, lo que vamos a estar cambiando va a ser un ángulo, el qué tan cerrada, el qué tan abierta está esa válvula, y cuál va a ser la respuesta de la caída de presión en función el ángulo de abertura de esa válvula. Okay. Para esto vamos a recurrir a esta demostración. Simplemente vamos a evaluar lo que son las caídas de presión a través del sistema cuando la posición de la válvula está completamente abierta, después cuando está a 15 grados, 30 grados, 45, 60 y 75. Algunas características principales de este sistema, bueno, pues prácticamente estamos hablando estamos considerando un dominio de 0.181 metros, aguas arriba, aguas abajo de la válvula. Vamos a tener un diámetro de aproximadamente 2 pulgadas y vamos a tener una velocidad uniforme en la entrada de 1 metro por segundo, y vamos a tener una presión, o la salida de ese flujo va a ser al ambiente, teniendo una presión de 1 atmósfera. Como resumen, las condiciones de frontera quedan representadas en este diagrama, donde hablamos de una entrada de 1 metro por segundo por un extremo. En el otro extremo vamos a tener una presión de 1 atmósfera, y pues el resto de las fronteras las vamos a estar considerando como paredes. Bien. Para ello,
por aquí yo ya tengo un modelo geométrico en el cual vamos a estar trabajando. Vamos a empezar a definir por ahí, a extraer lo que sería el medio de fluido, vamos a generar lo que son los parámetros. Para esto vamos a empezar a definir lo que son los parámetros de la posición de la válvula. Entonces, para ello yo voy a insertar, a este nivel de largo, voy a insertar una operación de body transformation para rotar un cuerpo. Bueno, para rotar el cuerpo voy a decir o voy a especificar que los que se van a estar rotando sería la manija, sería la propia este cuerpo. También voy a especificar un eje, el eje de rotación. Este eje de rotación lo voy a especificar por medio de esta superficie, donde esa superficie va a delimitar ese eje. Aquí podemos ver el eje de rotación. Voy a cambiar el sentido simplemente para especificar hacia dónde va a estar midiendo la rotación. Voy a especificarle... listo, ya me tomó esa nueva posición. Si pueden ver, o si pueden apreciar, aquí se nota una vista previa de cuál será la nueva posición a 45 grados, cuál sería puedo hacer una variación, cuál es a 20 grados, y me va mostrando una vista previa, una representación. Para ello, en su posición inicial yo la voy a dejar en 0 grados, pero en esta ocasión yo puedo, ya tengo un controlador, ya tengo cómo estarla modificando a lo largo de mis análisis. La voy a dejar en 0 y voy a darle Generate. Como pueden ver, hasta el momento no surgió o no apareció ningún cambio que se perciba, y en realidad no lo existe. Simplemente fue declarar ese nuevo cambio. Por ejemplo, ahora lo que necesito hacer es declarar ese ángulo y lo voy a declarar como un parámetro. Esa posición, en este caso es 0, completamente abierta. Yo quiero que esté a 15, 30, 45, 60, 75. Entonces, para esto yo lo voy a declarar como un parámetro. ¿Cómo lo voy a declarar? Es muy simple. Simplemente voy a dar clic en este recuadro y voy a definirle un nombre. Para esto voy a decirle que eso va a ser el ángulo válvula. Y voy a dar OK. ¿Sí? Como pueden ver, yo ya no puedo modificar, aunque quisiera, ya no puedo cambiar este ángulo dentro de la geometría. Por lo cual, yo puedo regresar o puedo cambiar este valor solo por medio de parámetros en esta pestaña. Y aquí está, a 0 grados, a 15 grados, si doy Generate. Observen, llevo un cambio tanto de la manija como también del obstáculo del flujo. Bien, voy a regresar a 0 grados, ese va a ser mi punto de partida, y voy a darle generar. Ahora bien, lo que necesito hacer ahora es yo lo que necesito para trabajar es el dominio del fluido. Entonces lo voy a extraer. Para extraer el dominio del fluido, yo previamente necesito o voy a generar un dominio cerrado. Es decir, voy a tener la necesidad de tapar este dominio. ¿Cómo lo voy a realizar? Voy a generar un par de superficies tanto a la entrada como a la salida de ese tubo. Con este caso, lo único que estoy generando son dos superficies de tapa. Posteriormente, con la herramienta en Design Modeler que se llama Fill, por un método de capas, va a detectar toda la cavidad al interior y extraer el dominio del fluido. Voy a darle generar y listo. Voy a seleccionar esa superficie y voy a ocultar el resto de los cuerpos. ¿Qué voy a obtener? El dominio del fluido. Noten que aquí tenemos ya el dominio del fluido. Para apreciarlo mejor, voy a dar clic en View y voy a poner una transparencia. Observen, ahí al interior tenemos lo que sería el obstáculo, la pared de la válvula. Entonces, nuevamente, si yo modifico aquí el ángulo, el dominio del fluido también se va a modificar. Paso a 15 grados, ustedes podrán ver que también ya cambió su posición. Bien. Ahora,
Cuando yo declaré ese parámetro, voy a cerrar este entorno de Design Modeler y vamos a poder ver que en Workbench, aquí este es el entorno de Workbench, ahorita tengo este otro entorno, ahorita voy a platicar de este otro entorno, pero por el momento estoy trabajando en este flujo de trabajo. En este flujo de trabajo, noten que yo ya generé, al momento de generar un parámetro, genero una nueva ventana, un nuevo nivel, un nivel 7, donde hay una flechita como entrando. Quiere decir que es un parámetro de entrada, voy a tener una variable independiente y posteriormente voy a tener que generar una variable dependiente, una variable de salida, la cual va a ser la caída de precio. Entonces, por lo tanto, o en este momento yo voy a generar una malla. Para ello voy a entrar a ANSYS Meshing, dando doble clic sobre Mesh, y espero por ahí unos instantes mientras termina de cargar el modelo. ¿Qué es lo que voy a estar haciendo en este entorno? Primero voy a estar generando las regiones en donde va a estar incluidas las condiciones de frontera y aplicar algunos controladores de malla. Por el momento, noten que yo estoy transfiriendo de Design Modeler tanto la geometría del sólido como del fluido. El fluido prácticamente no se percibe porque está en transparente. Sin embargo, aquí está. ¿Qué es lo que voy a hacer? Yo voy a apagar todo lo que es el dominio del sólido. En este momento ahí en mí ya no me interesa el dominio del sólido. Esto lo pude haber apagado dentro de Design Modeler o desde ANSYS Meshing. Es indistinto. ¿Qué voy a hacer? Voy a darle suprimir, suppress body, y noten, me estoy quedando con el dominio del fluido. Y para ello, ¿qué es lo que voy a hacer? Bueno, voy a especificar regiones donde voy a aplicar condiciones de frontera. Para ello voy a especificar que esta región la voy a denominar como voy a generar una name selection que se llame inlet y voy a generar una name selection que se llame outlet. También, y todo para tener un mejor control, voy a asignarle por aquí una name selection a todas estas regiones que las voy a denominar como pared. Y por último, voy a generar otra name selection que incluya esta name selection que se llame, voy a ponerle bold. ¿Sí? Bien, entonces por lo tanto tenemos 4 regiones, 4 name selection. Ciertamente esta región de wall y bold, ambas van a estar consideradas como pared. Sin embargo, para fines de postprocesamiento nos conviene tenerlas en regiones separadas. Voy a generar una malla automática en donde voy a aplicar un inflation. En esta sección de controladores globales donde dice no, voy a aplicar un controlador a todas las name selection. En este caso en particular va a ser a la región sobre wall y voy a generar esta malla. Espero unos instantes mientras termina de generar la malla. El proceso es relativamente rápido. Podemos ver, tenemos por aquí una malla previa con la cual vamos a estar trabajando. Ciertamente hizo un refinamiento al interior donde está la válvula propiamente. Si me acerco, podemos ver que ahí generó algunas capas cerca de la pared del controlador de inflation que acabo de aplicar. Y podemos ver que en este caso ya generó todas esas capas en esta región. En algunos lados más pequeñas debido al obstáculo y en el otro lado un poco más grandes debido a que la propia geometría sí se lo permite. Bien, pues prácticamente en esta etapa hemos terminado de configurar, de generar lo que es el modelo de Vamos a proseguir en la siguiente etapa. Voy a cerrar ANSYS Meshing y voy a entrar a Fluent.
Para ello, noten que geometría efectivamente tiene una palomita. Mesh, en la sección de Mesh, cuando intento de salir, sigue apareciendo un rayito en color amarillo. Esto no quiere decir que el modelo esté mal o que se haya generado mal, simplemente me indica que necesito hacer una transformación adecuada del formato nativo de ANSYS Meshing al formato de Fluent. Para ello voy a dar clic derecho y voy a darle en un update para que haga esa traducción de formatos y pueda ser leído a Fluent. Voy a dar doble clic en el Setup. Para ello voy a utilizar un Double Precision. El Double Precision no es más que utilizar mayor cantidad de caracteres significativos al momento de realizar los cálculos. Y voy a darle OK. Bien, ya terminó de cargar el modelo dentro de ANSYS Fluent y vamos a empezar a configurar este modelo. El modelo se va a configurar de la siguiente manera. Primero nosotros vamos a tener que trasladar todas aquellas condiciones de frontera que platicamos durante la presentación, las vamos a aplicar dentro de Fluent y posteriormente vamos a hablar de algunos controladores para alcanzar la convergencia. La primera sección del setup que tenemos en esta región nos va a ayudar, nos va a permitir a configurar, a trasladar esas condiciones de frontera a este modelo virtual. Para empezar, vamos a, en estas opciones que tenemos, vamos a dejar todas estas opciones por default. Las principales nos hablan de un solver, que pressure based, un density based. Básicamente la diferencia entre estos controladores es el tipo de modelos que estamos resolviendo. El density based normalmente lo utilizamos para flujos compresibles a altos números de Mach, mientras que el pressure based para el resto de las aplicaciones. Tenemos como condición de frontera que vamos a estar hablando de una velocidad de 1 metro por segundo, por lo tanto el más adecuado es el pressure based. No hay necesidad de ver efectos transitorios, únicamente efectos en estado estable, por lo tanto voy a dejar seleccionada la sección de steady. Posteriormente vamos a hablar de modelos. Tenemos una gran cantidad de modelos disponibles dentro de Fluent. Ciertamente nosotros no vamos a estar hablando de análisis multifase, no estamos hablando de energía, no queremos resolver ninguna distribución de temperaturas o las propiedades de los materiales no dependen de la propia temperatura. En la sección de viscos podemos seleccionar un modelo de turbulencia si así lo deseamos. Durante la presentación se hablaba de un diámetro hidráulico de 2 pulgadas, hablábamos también de una velocidad de 1 metro por segundo. No lo mencionaba, sin embargo, el flujo también de trabajo lo vamos a estar considerando como agua. Entonces, si calculamos el número de reinos debe de andar alrededor de unos 50,000. Por lo tanto, podemos considerar que el régimen de trabajo va a ser un flujo turbulento. Por lo tanto, voy a seleccionar un modelo, para este caso, un modelo KS. Voy a darle OK. Bien. Siguiente paso, voy a especificar cuál va a ser el material de trabajo. El material de trabajo, como lo comentaba, va a ser agua. ¿Cómo lo voy a activar? Por default se nos muestra un listado de materiales, en este caso aire y aluminio. Yo quiero dar de alta, quiero activar lo que es agua. Para ello voy a dar en crear, editar, voy a dar clic en Fluent Database y voy a buscar hasta abajo agua en estado líquido, voy a darle copiar y cerrar. Noten que en esta pantalla ya me aparecen lo que son el material agua, que ese va a ser mi material de trabajo. Voy a cerrar también esta ventana. En Cell Zone Condition voy a dar de alta ese material que acabo de generar. Ciertamente, aquí por default siempre trae el material aire. Lo que vamos a hacer es vamos a agregar aquí agua y voy a dar OK. Listo. Ya declaré que el material de trabajo para este dominio va a ser agua. Condiciones de frontera. Observen, y no es coincidencia, que tenemos las mismas regiones que nosotros declaramos en ANSYS Meshing: inlet, outlet, valve y wall.
¿Qué condiciones vamos a prescribir? Bien, en inlet, ya por default me está generando un velocity inlet. Voy a darle editar. ¿Qué magnitud voy a insertarle? Voy a decirle que es 1 metro por segundo. Y voy a dejar estos parámetros de turbulencia por default. En outlet, ciertamente la especificación del problema me decía que la salida iba a estar al ambiente, es decir, a una atmósfera. ¿Qué implica esto o qué valor debo de poner entonces aquí en Gauge Pressure? Debo de destacar que en la sección de Operating Condition, el software para calcular o siempre calcula presiones manométricas. Por lo tanto, para tener una presión absoluta, lo que hace es sumar la presión de operación más la presión manométrica y eso va a ser la presión absoluta. En este caso, si yo quiero que el flujo esté saliendo a una atmósfera, pues prácticamente sería 101.321 pascales más 0, me estaría dando ese valor de una atmósfera. Por lo tanto, aquí yo voy a estar manejando ese valor de 0. Voy a darle OK. Para el resto, en bar, en wall, pues voy a dejar como paredes. No voy a especificar ninguna rugosidad adicional, simplemente las voy a dejar como tal. Y pues básicamente son las únicas condiciones que necesito para este modelo en particular. Lo que me resta es especificar algunos controladores, pero que son meramente, que me ayudan a encontrar la solución numérica. Bien, por lo tanto, aquí tenemos algunos métodos de solución donde, ¿qué nos dicen estos controladores? Bueno, tenemos un esquema de acoplamiento, velocidad, presión, algunas discretizaciones espaciales. Eso es básicamente, dado que los resultados están siendo almacenados al centro de las celdas, entonces, ¿cómo calcula los gradientes entre esas celdas? Hay diferentes modalidades. Nosotros vamos a dejar las que tiene por default. Normalmente sus opciones por default se dicen que son las más robustas. Con estos me refiero a que son las que casi siempre funcionan. Sin embargo, bueno, pues nos toparemos con algunas otras simulaciones en las cuales forzosamente vamos a tener que modificarlos. Hay algunas recomendaciones. Sin embargo, la experiencia es la que va a dictar el qué controladores vamos a estar cambiando. En esta ocasión, para este ejercicio, yo voy a utilizar una opción de acoplamiento velocidad-presión, será el acoplado, y vamos a activar un modo pseudo-transiente. Bien. ¿Qué otro aspecto necesitamos? Desde que Fluent resuelve las ecuaciones de manera numérica, nosotros necesitamos un punto de partida. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Inicializar. En Solution Initialization voy a dar clic Inicializar. Internamente está resolviendo las ecuaciones de Taylor para conseguir, en base a las condiciones de frontera que yo apliqué, predecir o dar un punto de partida a nuestra solución. Voy a dar clic ahora en calcular. Para calcular yo voy a proponer 1000 iteraciones. A ciencia cierta no sé cuántas iteraciones va a converger este problema, sin embargo no es de preocuparme, dado que si no consigue la convergencia en ese intervalo de iteraciones, pues yo puedo agregar mayor cantidad de iteraciones y continuar de donde me quedé. Ahora, si el modelo converge antes de llegar a estas 1000 iteraciones, el modelo se va a detener en ese momento. Por ahí olvidé mencionarlo. ¿Cuándo se va a detener? Cuando los monitores, aquí entre los residuales, todas las ecuaciones alcancen residuales de 1e a la menos 3. Es básicamente lo que en ese momento se va a detener. Entonces, repito, especifico 1000 iteraciones y lo que resta, o lo que me resta como usuario, es darle calcular. Sí.
Abajo, ¿qué? Abajo. Bien, como pueden ver, el software ha empezado a iterar, sin embargo, esto va a tomar algo de tiempo en converger, aproximadamente va a estar convergiendo a unas 200 iteraciones. No vamos a esperarnos a que esto converja, simplemente voy a detenerla y lo que voy a hacer es voy a mandar llamar este otro modelo que ya está resuelto. Aquí está el modelo que yo acabo de detener. Digo, esto es únicamente por cuestiones de tiempo. Voy a entrar aquí a solución. Veremos que tiene exactamente los mismos ajustes, los mismos parámetros que ajustamos en el modelo anterior. Simplemente para ver los residuales, para ver la convergencia, voy a dar clic en monitores, residuales, y voy a dar clic en plot. Noten, aquí me muestran los residuales. Como les comentaba, esta solución converge alrededor de 270 y algo iteraciones. Podemos ver el comportamiento de los residuales, podemos ver cómo esta solución se detuvo cuando todas las ecuaciones alcanzaron ese valor de 1e a la menos 3. Entonces, en ese momento fue cuando se detuvo la solución. Bien, pues básicamente la solución ha concluido. Quise abrir esta pantalla para mostrarles que efectivamente nos iba a tomar cierto número de iteraciones, por la cual tuve que recurrir a un modelo ya resuelto. Pero básicamente lo que teníamos que hacer era esperar o darle tiempo a que terminara el software de calcular las soluciones. Voy a cerrar esta ventana y voy a proseguir a postprocesar. Bien. Voy a dar doble clic en resultados. Y nos muestra aquí solamente como los contornos, el perímetro. Para ello voy a dar clic en Wow, la voy a encender, voy a dar doble clic, voy a hacer un renderizado donde voy a poner una transparencia de punto 8, voy a darle a aplicar y voy a encender la sección de World Ball, donde la voy a dejar en sólido para que se alcance a apreciar ahí la posición que tiene en este momento. Estoy viendo lo que sería el dominio del fluido y el obstáculo. ¿Sí? Voy a postprocesar, por ejemplo, unas líneas de flujo que inicien desde la entrada. Voy a decirles que en lugar de líneas, que sean como tubos, voy a darle a aplicar. Podemos ver ahí las líneas de corriente del patrón que nos están mostrando. Ciertamente están iluminadas en color por la variable velocidad, tienen cierta velocidad, conforme hay una ligera reducción de la sección transversal, por lo tanto tiende a aumentar su velocidad y posteriormente tiende a caer nuevamente esa velocidad. Voy a mostrar la presión en un plano medio, clic en plano, y voy a ser en esta posición. Estoy mostrando un plano medio, donde ese plano medio le voy a decir que esté iluminado por una variable. ¿Cuál variable? Presión. Voy a dar clic en aplicar y observen que aquí tenemos la distribución de presiones dentro del tubo. Podemos ver cómo en la entrada tenemos una presión mayor y conforme hay un cambio de sección, hay una caída de presión. Entonces es evidente cómo a la entrada de la válvula ya existe una caída de presión. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, esto lo estamos viendo de manera cualitativa, por medio de colores, por medio de un contorno. Estamos apreciando el dónde y cómo cambia esa presión. Vamos a ver numéricamente a cuánto le corresponde ese valor. Es decir, yo ahorita voy a tomar la medición de presión en este punto y voy a tomar la presión en este punto. Y voy a sacar la diferencia para calcular la caída de presión. Ciertamente lo estoy tomando en la entrada y en la salida, aunque bien podrían tomarlo en la entrada y la salida de la válvula propiamente. Para ello tendría que generar algún planos adicionales,
Por el momento no traigo exactamente las coordenadas de estas regiones, por lo tanto me voy a apoyar de la región entrada y salida. Bien, entonces, ¿cómo voy a generar esas mediciones? Primero voy a generar una expresión, voy a generar una nueva, que le voy a poner como nombre delta P, como una delta de presión. Siguiente, voy a generar una función que voy a medir área AVE, es área average, que es promedio de área. ¿De qué variable? De la variable presión, medido en dónde, en la entrada. Es básicamente la sintaxis. Es el promedio del área de la variable presión medida en la región inlet, menos toda esta misma expresión, control C, control V, pero ahora medida en la región outlet. Doy clic en aplicar y me dice que la caída o la diferencia de presiones es de 854 pascales. Desde este punto a este punto hay una diferencia de 854 pascales. Bien, entonces esta misma expresión yo la puedo declarar como un parámetro de salida, es decir, esta caída de presión va a depender pero del ángulo. Entonces, para ello voy a decirle que voy a utilizar ese parámetro como un parámetro de salida. Simplemente di clic derecho sobre la expresión, la señalo y listo. Noten que aquí aparece una P ahí sobre el símbolo de expresión. Y listo. Voy a cerrar esta ventana y vamos a tratar el tema ahora, pero de los diseños, de los puntos de diseño. Noten que ahora tengo una flechita de entrada y tengo una flechita de salida. ¿Qué quiere decir esto? Que tengo un parámetro de entrada. ¿Cuál es ese parámetro de entrada? El ángulo de la válvula. ¿Cuál es el parámetro de salida? La presión, ese delta de presiones. Entonces, para configurar ese conjunto de experimentos voy a entrar, clic en Parameters, y aquí tengo mis diseños de experimentos. El primer diseño de experimentos es a 0 grados, 15 grados, 30, 45, 60 y 75. ¿Sí? Como pueden ver, todo lo estoy controlando ya dentro de esta tabla. Ya no tengo que estar ingresando a cada una de las ventanas y estar tratando esa plantilla de modo independiente. Di de altas esos parámetros una vez, posteriormente puedo estarlos controlando desde aquí. Pueden ver que aquí está ese parámetro 1, este me permite modificarlo porque es el parámetro de entrada, pero observen que este no me deja modificarlo. Este fue el resultado, este fue mi parámetro de salida. Por lo tanto, lo que me resta a mí como usuario es ir y dar clic en Update All Design Points. Así de simple. Me dice que hay algunas ventanas abiertas, que las va a cerrar, que si deseo continuar le voy a decir que sí. No me permite tener ventanas del proceso abiertas, por lo tanto va a cerrar Fluent, CFD Post, ANSYS Machine, todas las ventanas que estén abiertas dentro de ese proyecto. Y nuevamente lo que resta es esperar a resolver. Obviamente el tiempo se va a multiplicar por n veces. Ahorita nosotros tenemos 6 puntos de diseño, por lo tanto, pues el tiempo de solución se va a multiplicar ahí por 6. Nuevamente voy a recurrir a este modelo que ya está completamente resuelto. Voy a abrir esta ventana y como pueden ver, aquí tenemos esos diseños de experimentos. Por aquí, en lugar de, estamos modificando, estamos variando esos ángulos y tenemos una caída de presión. Por aquí yo di de alta dos variables, una que dice delta P en la válvula y otra delta P, pero en el tubo. Es decir, en el ejercicio, como lo mostré, yo generé este delta P. Observen que me está saliendo de 854 pascales, mientras que solamente en la válvula son de 842, ligeramente más abajo. Quiere decir que la mayor caída de presión se está dando por la propia válvula, no tanto por, digamos, la longitud del tubo. En realidad la longitud del tubo eran
era muy poca, era muy pequeña. Entonces, la pérdida de presiones no se ve afectada por la longitud del tubo. Sin embargo, sí hay un efecto por la propia válvula. Por aquí ya tenemos esos diferentes escenarios. ¿Cómo podemos ver esa tendencia? Nosotros podemos generar una tabla que me ayude a ver cuál es esa tendencia de caída de presiones conforme varía ese ángulo. Para ello voy a dar clic aquí en Parameters Chart. Y lo único que tengo que hacer en Parameters Chart es especificar que voy a estar midiendo en el eje de las X. En el eje de las X voy a estar midiendo el ángulo de la válvula, y en el eje de las Y voy a estar midiendo el delta de presiones en la válvula. Observen, esa es la tendencia que tiene la caída de presiones. Como pueden ver al inicio, no que sea, más bien es un comportamiento exponencial, ¿sí? No, para nada se comporta de manera lineal, es un comportamiento completamente exponencial en función del ángulo. ¿Qué pasaría si yo quisiera ver cada uno de estos escenarios en los resultados? Observen que aquí en Project yo sigo teniendo una sola plantilla. Entonces, si yo abro aquí en resultados, ¿qué resultados voy a estar viendo? Yo lo puedo determinar por medio de esta tabla. ¿Cómo? Si doy clic derecho, aquí le doy Set as Current, aquí va a aparecer Current, ¿y qué es lo que está haciendo? Cargando los resultados de este primer escenario. Si yo abro aquí en resultados, voy a ver los resultados pertenecientes a ese punto de diseño 0. Si yo doy clic, por ejemplo, en el punto de diseño 3, Set as Current, voy a poder cargar el punto de diseño con un ángulo a 45 grados. Por ejemplo, ya lo cargué, voy a entrar a resultados, noten la válvula, ya tiene ese giro a 45 grados que especificamos por medio del parámetro. Noten el plano, cómo se está comportando. Ciertamente hay una variación importante en la presión. Anteriormente el cambio era de esta región hacia este, cuando estaba completamente abierto. Ahora el cambio de presión es todavía más notable, pero cuando esto ya está cerrado, con 45 grados cerrado. Esto es por el cambio de sección transversal o el área efectiva de paso del flujo. Podemos ver por dónde puede pasar el flujo, ¿sí? Y eso es lo que me está implicando esos cambios de presión, o ese cambio de presión entre aguas arriba y aguas abajo de la válvula. ¿Sí? Bien. Entonces, así de simple podemos estar haciendo varios cambios, varias modificaciones dentro de la geometría. Bien. Pues básicamente es la demostración que tenía por aquí preparada. ¿Qué más podemos hacer con estos análisis paramétricos? Este fue un ejemplo sencillo considerando diferentes escenarios para las posiciones de una válvula, donde calculamos esto por medio de un análisis paramétrico. Pero estos análisis paramétricos no solamente aplican a válvulas, sino también podemos parametrizar desde la geometría, y no solo las dimensiones o posiciones, sino también cambios topológicos. Por ejemplo, pudiéramos aplicar un cambio topológico de número de álabes, de aletas de enfriamiento, de barrenos, etc. Podemos hacer análisis de sensibilidad de malla. Ese es otro aspecto para la confiabilidad de los resultados. Ahorita nosotros hicimos un escenario con una misma malla, pero ¿qué pasa si empiezo a refinar más la malla? ¿Los resultados cambiarán? Pues a ciencia cierta no podemos asegurar que sí o que no. Simplemente, ¿qué es lo que podemos hacer? Hacer un análisis de sensibilidad de malla, donde la variable independiente sea el número de elementos, hasta verificar que la solución es independiente de la malla. Es decir, en este caso sería que la presión dejara de cambiar con respecto a la cantidad de elementos utilizados. Podemos parametrizar también las condiciones de frontera.
quizás las velocidades, los flujos máximos, temperaturas, presiones, etcétera. Y por qué no, también parametrizar las propiedades de los mismos materiales. Ahorita yo estoy utilizando agua, pero ¿qué pasa si quisiera meterle ahora aire? Pues entonces puedo parametrizar la densidad, puedo parametrizar la viscosidad, en fin, todas las propiedades que caractericen ese material. Y ahora bien, en este webinar nos estamos centrando a CFD, sin embargo, todo esto no solo aplica a CFD, sino también a análisis estructurales. Como conclusiones, ANSYS CFD nos permite calcular las caídas de presión por efectos de las válvulas de manera pues, relativamente sencilla. Conforme se va cerrando la válvula, las caídas de presión van aumentando tal como es de esperarse. Nosotros vimos un comportamiento ahí exponencial. Efectivamente, las caídas de presiones fueron aumentando conforme fuimos cerrando la válvula. El flujo de trabajo en Workbench facilita la automatización. Vimos claramente cómo nosotros realizamos un escenario y por medio de los parámetros nosotros pudimos hacer una variación de diseños de experimentos tomando en consideración el cambio de ángulo. Y por último, ANSYS CFD nos ayuda a evaluar una serie de diseños de experimentos, monitoreando una variable en función de otra. Estas pueden ser geométricas, condiciones de frontera, malla y materiales. Bueno, pues prácticamente con eso estamos terminando esta webinar. Nada más damos un espacio a preguntas. Ok. Pregunta, dice, ¿cómo se garantiza la calidad de mallas en zonas con ángulos muy pequeños en tu modelo paramétrico? En realidad no hay una, así es cierta, no hay una manera de verificar la calidad de la malla. La calidad de la malla nosotros tenemos que estarla monitoreando. Ciertamente, ahorita yo tampoco lo mencioné, sin embargo, cada una de esas soluciones yo apliqué ciertos criterios, ciertos parámetros para alcanzar la solución convergida. Pero también, cada una de esas soluciones yo debo de asegurarme que yo especifique el número de iteraciones correctos, porque a lo mejor para el primer escenario, cuando estaba propiamente abierto, era fácil determinar o fue fácil llegar a la convergencia, pero conforme se iba cerrando la válvula, probablemente daba más problemas para converger. Entonces, yo también debo de asegurarme que efectivamente cada una de esas soluciones fue suficiente, las iteraciones que yo escogí fueron suficientes para alcanzar esa convergencia. Regresando a la pregunta de la malla, yo también debo de verificar, debo de revisar que la calidad de la malla sea adecuada para cada uno de los escenarios. A veces, dependiendo de los ángulos de abertura de la válvula, pues estas podrá haber elementos que se estarán aplastando. Entonces, en cada uno de esos escenarios, yo también debo de prestar atención. Ciertamente, los análisis paramétricos nos ayudan o nos facilitan la tarea, sin embargo, también debemos de prestar atención a estos detalles que no podemos automatizar. Ok, una pregunta dice que una de las características importantes de flujos turbulentos es que son transitorios. En ese escenario, ¿qué tan confiables son los valores obtenidos? Bien, ciertamente la turbulencia es un fenómeno completamente transitorio. Sin embargo, nosotros ahorita estuvimos utilizando un modelo RANS. ¿Qué son esos modelos RANS? Son modelos promediados en el tiempo. Entonces, lo que estamos haciendo, si nosotros viéramos los efectos de la turbulencia, nosotros estaremos viendo cada una de las fluctuaciones. Nosotros lo que estamos haciendo es agarrar todas esas, vamos a decir, como fotografías en cada uno de los instantes de tiempo y las estamos promediando. Eso es lo que hacen esos modelos K epsilon, K omega, y estamos resolviendo análisis en estado estable. ¿Qué tan confiables pueden llegar a ser? Son bastante confiables. Para este caso en particular, dado que vaya la caída de presión, pues no es tanto una función del tiempo.
Otra pregunta, ¿puede hacerse el análisis de abertura, cierre de la válvula en función del tiempo? Claro, para ello nosotros tendríamos que, ya no estaríamos hablando de un análisis en estado estable, ahí sí tendríamos que hablar de un análisis completamente transitorio, donde nosotros necesitamos generar ahí una UDF. Una UDF son programaciones, se llaman User Defined Function, donde nosotros podemos estar cambiando la posición de la válvula en función del tiempo. Pero sí, sin mayor problema podemos hacer algo como eso, cerrarlas ahora en función del tiempo. ¿Sí? Bien, por ahí quedaron algunas preguntas todavía pendientes. Vamos a estarles dando más respuestas vía correo electrónico estas respuestas. Por mi parte, no me queda más que agradecerles su participación y su asistencia, esperando que haya sido, que les haya resultado de utilidad esta webinar. No resta más que desearles buen día y agradecerles nuevamente su participación. Gracias y que tengan buen día.